Vale. Marcelino y la educación en su tiempo. ¿Con qué situación se encontró y qué soluciones dio a los desafíos que tenía planteados? Es para mí una gran satisfacción dirigirme a educadores maristas que saben de qué vamos a hablar y tratar de temas que nos interesan. Me da especial alegría dirigirme a educadores de Argentina, algunos de los cuales conozco personalmente y he tratado con mucha satisfacción. Con gusto trato de responder a la doble pregunta que me propone el hermano Marcelo. ¿Qué ambiente sociocultural y educativo encontró Marcelino Champañá cuando fundó el Instituto Marista? ¿Cuáles fueron los retos que tuvo que vencer y qué respuesta dio a los mismos? Desde los archivos generales del Instituto Marista de Roma, creo que se tienen algunos medios privilegiados para dar datos y respuestas a las preguntas propuestas. Primero, ¿qué situación encontró Marcelino respecto a la educación de su tiempo? Sin desviar para nada la cuestión, prefiero retornar el interrogante y dirigírselo directamente a Marcelino Champañá. Marcelino, ¿cómo estaba la situación educativa de tu tiempo cuando reclamabas con tanta insistencia y con tanta ansia: necesitamos hermanos educadores, necesitamos educadores junto a los predicadores del Evangelio, que son especialmente los padres de la Sociedad de María? Y Marcelino responde directa y llanamente, sin ambajes. Es el año 1834, cuando Marcelino ya ha fundado 25 escuelas, cuando han pasado los fuertes y dolorosos experimentos de la construcción de la gran casa del Hermitage, la enfermedad que siguió a la construcción en 1826, y cuando ya han superado el susto de la Revolución de 1830, que requisó la casa de noviciado del Hermitage. Marcelino hace una especie de síntesis de la situación y la hace ante una gran personalidad, el rey de Francia, Luis Felipe. Su forma de proceder en estos casos la podemos verificar exactamente desde los archivos. Es una forma prudente, democrática, objetiva y en un proceso de discernimiento. Atentos a sus palabras porque no tienen pérdida. Nacido en el cantón comarca de Saint-Genès-Malifaux, departamento, provincia de la Loire, solo con infinitas dificultades pude llegar a saber leer por falta de maestros capacitados y de métodos adecuados. Desde aquel momento sentí la urgente necesidad de una institución que pudiera con menos gasto hacer en las zonas rurales lo que los hermanos de las escuelas cristianas hacen en las ciudades. Comenzamos a analizar por el final. Es muy posible que en un ranking mundial, Francia en 1820 no ocupase el vagón de cola del tren de la cultura y de la educación. Había muchos países detrás de su nivel. Existen estudios ponderados que no ponen a Francia en el último lugar. Pero la situación que sucede a la Revolución Francesa de 1789, que nace en el mismo año que Marcelino Champañá, sobre todo en los ambientes rurales, es muy grave, difícil y de muy pocas posibilidades
en los niveles de la cultura y de la educación. Los maestros llamados escribanos, que eran los educadores escolares, son los de los 5 oficios para poder sobrevivir. Los de la deficiente formación, como ser excedente de las levas militares o recibir como premio a la licencia del servicio de armas, y tenían muy mala fama y cometían graves errores pedagógicos. Y los métodos didácticos eran discutidos y discutibles, pero sobre todo eran mal seguidos, mal empleados por los educadores de entonces. 3 puntos, pues, 3 retos: situación, maestros, métodos. Casi todo en ellos negativo. ¿Y qué hace Marcelino ante estos 3 retos planteados, ante sus ojos y experimentados en su misma carne y en su misma vida? Responde el mismo Marcelino: lo que los hermanos de La Salle hacen en las ciudades, lo ponemos nosotros al servicio de la gente desatendida del campo, para aquellos a quienes nadie atiende. Es decir, ponemos a su disposición sus técnicas, sus métodos y personas semejantes. Marcelino llamó a un ex hermano de La Salle para que los hermanos aprendiesen sus métodos, y los primeros hermanos fueron muy adictos a ellos. Pero Marcelino superó y enriqueció la conduite de La Salle. En la guía de las escuelas aumentó los premios, disminuyó los castigos, abolió los castigos aflictivos y físicos y desterró los apodos. A la cuestión de los maestros pedimos responder nosotros desde los archivos. Solemos decir, los que tenemos el privilegio de investigar en estos datos: Marcelino, lo tuviste muy fácil para vencer por goleada en esta competición. Presentaste unos educadores sencillos de procedencia y nada extraordinarios en su vida y en sus costumbres. Los enviaste siempre bien preparados y convencidos de su misión, en dedicación total, a tiempo completo, en una institución fraterna comunitaria y sintiéndose llamados a la misión de educar. Les diste responsabilidad directa y compartida. Todo educador podía recibir a los padres en sus demandas a la escuela, y no solo el director, como estaba mandado en la norma de La Salle. Marcelino luchó y peleó constantemente para que el ambiente de la escuela popular fuera higiénicamente limpia, ambientalmente cómoda y agradable para los alumnos y educadores, con un patio para jugar, cosa impensable por entonces, y con la situación económica anualmente aclarada y saneada. Marcelino pensaba que el alumno debe encontrarse tan bien en la escuela que pase mucho tiempo en ella y en contacto con sus educadores. Es un capítulo de la presencia marista en la educación. Fundó un promedio de 3 escuelas nuevas por año, 56 hasta el año de su muerte en 1840. Pero había centenares de peticiones retenidas o desatendidas por falta de sujetos preparados que poder enviar a las nuevas demandas de apertura. Propuso un nuevo método de aprendizaje de la lectura, en vez del deletreo, un método más didáctico y más pedagógico. Programó
nuevas materias para subvenir a las necesidades prácticas de la escuela del campo. El canto, la música, la caligrafía, el dibujo artístico, olvidados en los programas oficiales, pero tan necesarios para el equilibrio educativo de los alumnos. Pero sin duda el mejor análisis de los resultados nos lo dan los inspectores, testigos de la actuación de los hermanos, o los alcaldes de los municipios que lo solicitaban. Así, por ejemplo, tenemos el testimonio del alcalde de Sorbier. Su fundador ha sido capaz de crear una institución con la calidad pedagógica de La Salle, para que llegue a ofrecer a las poblaciones pequeñas, sin gastos demasiado importantes, la misma solución educativa. Por eso la acogida que reciben del pueblo prueba fehacientemente la necesidad de estos centros. Podemos concluir: escuelas adecuadas, maestros preparados, educadores actualizados. Marcelino es tal vez el creador de las escuelas de verano para la actualización de los maestros. Un ambiente acogedor para educar en tiempo de Champagnat funcionó. En el nuestro, si tenemos estas condiciones, estamos educando en un estilo marista. Muy bien.